Hola a todos y a todas. Estamos en nuestro videochat, primer videochat después de vacaciones de verano. Y este videochat tiene un marco muy concreto, y es que el día 15 de septiembre se celebra en Europa el Día de la Salud Prostática, el 15 de septiembre. Y ligado a eso hemos planteado en la Escuela de Pacientes dos actividades que nos parecen muy importantes. En primer lugar, este videochat que vamos a tener el honor de tener con nosotros a José Manuel Cózar. José Manuel es médico del Hospital Virgen de las Nieves, es el jefe de servicio de urología y director de la unidad clínica. Además, él es en estos momentos es presidente de la Asociación Española de Urología y es profesor asociado de la Universidad de Granada, ¿no? En ese sentido. Entonces, hoy videochat con almohadilla pregunta próstata va a ser nuestro hashtag de hoy, y va a ser la primera actividad, ¿no? Ligado a este Día Mundial de la Salud Prostática. Pero también tenemos otra actividad, y es que la semana que viene se inician unos talleres de formación para pacientes y también para profesionales sobre salud sexual para personas con problemas prostáticos, y queda un poco enmarcado dentro de la línea de trabajo de la Escuela de Pacientes que estamos haciendo en salud sexual. Como saben todos vosotros, es que tenemos un blog, vamos a crear un aula, tenemos cursos, por tanto una línea de trabajo muy importante para nosotros, ¿eh? Pero nos vamos a la actividad de hoy, y es este videochat. Nos han llegado muchas preguntas que nos intentan un poco avanzar en cosas concretas, problemas concretos, y también preguntas generales un poco sobre el tema de la próstata, que es un órgano que hay gente que dice que se habla de él, pero nadie lo ha visto, ¿no? Seguramente un urólogo sí que lo ha visto, naturalmente, pero en ese sentido vamos a hablar un poco de qué es la próstata, vamos a hablar de qué problemas, qué elementos pueden ayudar a prevenir los problemas de la próstata, cómo la próstata mejorar su salud, y luego vamos a hablar también de patologías ligadas a la próstata y de problemas asociados a los problemas prostáticos, ¿no? Entonces la idea es un poco reflexionar sobre cómo abordar ese tema de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de los problemas asociados a la próstata, ¿no? Muy bien. En primer lugar, hay una pregunta, y nos lo hace José, que tiene 49 años, y nos dice: ¿qué es la próstata? Dice: ¿nos podría explicar qué es la próstata? Dice: porque se habla de ella, pero nadie la hemos visto, como decía yo antes, ¿no? Incluso preguntan: ¿para qué se necesita la próstata, ¿no? ¿Para qué sirve? Interesante pregunta. Bien, primero simplemente dar las buenas tardes a todos los que nos siguen en el videochat, y por supuesto a Jan por su amable invitación a participar en este original y yo creo que futurista medio de comunicación y de información a nuestros ciudadanos y ciudadanas que de alguna manera puedan estar interesados, porque esto afecta, como digo, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, y ahora lo veremos a lo largo de nuestra conversación, porque creo que todo lo que se refiere a la esfera génito-urinaria y esfera sexual pues afecta tanto, como digo, a hombres como a mujeres. Por tanto, gracias por la invitación, y espero poder dar de sí pues todo lo que pueda yo transmitir y estar a las preguntas que tan inteligentemente nos hace José. Sí. Y además le llamaría la atención que José, no sé la profesión que tiene, es un ciudadano. Esta misma pregunta se hizo en Inglaterra, en el Sistema Nacional de Salud inglés, donde los especialistas urólogos quisieron saber cuál era el grado de conocimiento del médico base, lo que sería en España el médico de familia, qué conocimiento tenía de la próstata. Se hizo un test a médicos, no a ciudadanos, a médicos, de dónde estaba la próstata y sobre todo para qué servía la próstata. Si en el primer test de dónde estaba la próstata los médicos tenían un alto grado de conocimiento, por encima del 80%, 90% respondieron bien, menos de la mitad, o sea, menos del 50% sabía las funciones de la próstata. Y realmente bien no llegaba ni al 20%. Y tengo la impresión que en España hay mayor grado de conocimiento por nuestros facultativos, tal vez por los planes también que se han hecho, no solamente de formación
en medicina, sino después de formación continuada, pero aún así la próstata es la gran desconocida de toda la economía humana. Fíjense, Joan, ¿qué pensarías tú si yo te dijera que la principal función de la próstata es la preservación de la especie humana? O sea, respuesta. O sea, fijaros si es trascendente la existencia de la próstata, que a veces la gente dice, bueno, ¿y para qué vale la próstata? O sea, sin próstata el ser humano no podría reproducirse. ¿Por qué? Pues porque esas dos funciones que tiene, la primera es la función, la próstata es una glándula, para que lo entiendan los ciudadanos, es una glándula como la glándula salival. Para poder comer, para poder, la boca necesita saliva para poder digerir los alimentos, masticar y digerir. Bien, pues el líquido seminal es lo que segrega la próstata. O sea, la próstata, lo mismo, en vez de saliva, es una glándula que segrega el líquido seminal. Sin el líquido seminal, los espermatozoides que se forman en el testículo suben por los conductos deferentes hasta como unas piscinas que hay allí, que son las vesículas seminales. En esas piscinas llegan los espermatozoides, pero si no hubiera líquido seminal, que es el que hace, en el que flotan, esos espermatozoides no serían efectivos. Con lo cual un hombre sin próstata no puede tener descendencia. Eso como primera reflexión. Y primera función, porque queda la segunda, tan importante como la primera. O sea, sin esa glándula, sin esa secreción, que además líquida, ese líquido seminal, no hay procreación. Pero es que además, ¿cómo llega el semen en vías naturales, hasta ahora en la evolución de la especie, hasta el fondo, hasta donde tiene que llegar, hasta el óvulo? Llega por una corriente, una contracción que hace que el esperma de esas piscinas, que son las vesículas seminales, llegue hasta donde tiene que llegar su objetivo en la eyaculación, que es el fondo de la vagina, el útero y llegar donde está el óvulo. Bueno, pues la fuerza que impulsa ese semen, que la gente dice, hombre, pues, ¿quién hace esa contracción? Pues esa contracción se produce cuando se produce una contracción de la próstata. Si se puede grabar esto, es como la pera esta que cuando se comprime sale el flujo que tiene dentro de la pera a presión. Bueno, pues eso es la contracción que hace la próstata, es lo que hace que se produzca la eyección de ese líquido seminal con los espermatozoides. O sea que función reproductora, 100%. Por tanto, primer elemento, la próstata es un órgano muy importante para la reproducción, por la función tanto de líquido para la piscina como para ayudar a la salida del líquido seminal. Por tanto, ya tenemos una primera respuesta importante que hace que mucha gente seguramente no sabía, ¿no?, de ese gran desconocimiento que decías. Por tanto, José, ya tenemos una respuesta a tu pregunta. Y es una glándula como una glándula salival, decías, ¿no? Puedo enfocar, si quiere, para ver un poco la ubicación dentro del aparato genitourinario. A ver si se quita la señalita esta. ¿Ve? Si ven aquí, la situación sale, enfoca bien. Justo debajo de la vejiga está el conducto, la uretra, que sale hacia el pene, hacia lo que es el meato uretral. Bien, pues toda la uretra pasa a través de la próstata. La próstata sería esta glándula, como digo, que está justo debajo de la vejiga y por detrás del pubis. Eso va a hacer que luego algunos pacientes refieran molestias justo en el pubis, en el hueso del pubis, porque justo detrás del pubis es donde se ubica la próstata y debajo de la vejiga. No sé si se ve porque ¿vale? Perfecto, muy bien. La ubicación anatómica de la próstata. Por tanto, sabemos que es una glándula, donde está, detrás del pubis. Eso es. Y además las funciones, que tiene una función importante a pesar de ser desconocida, ¿no? Por tanto, ya tenemos una primera respuesta. Nos preguntan también, y es, habla alrededor de la próstata saludable, una próstata saludable. Dice, ¿cómo tener una próstata saludable, ¿no? ¿Qué cosas hacer para para que no tenga problemas y por tanto para tener una próstata que ayude a esas funciones que comentabas antes? Bien, es importante que todos sepan que todos venimos al mundo de bebé con el varón, viene con próstata, pero la próstata es una glándula que durante la infancia no se desarrolla, es un elemento anatómico de muy bajo peso, de alguna manera.
En la adolescencia, con el influjo hormonal, con el desarrollo hormonal, es cuando la próstata se pone en marcha, empieza a crecer y empieza también a tener su función, como digo, de glándula, a segregar líquido seminal de forma más importante a lo largo de toda la adolescencia, pero no es hasta aproximadamente los 40 años cuando la próstata, por distintos mecanismos, puede empezar a ponerse en crecimiento y seguir creciendo. O sea, la próstata, como digo, es una glándula que, teniendo un tamaño aproximadamente entre unos 20-25 gramos, durante los 15, 20, 25, 30 años está estabilizada en ese peso, como puede estar estabilizado otro órgano del cuerpo humano, como puede estar estabilizado el tamaño del riñón o el tamaño del corazón. Sin embargo, como digo, a partir sobre todo de los 50 años, aunque he dicho antes 40, ahora diré por qué, porque ya en los 40 años también en los pacientes, en los ciudadanos que tienen 40 años, pero sus padres o bien un hermano ha tenido una enfermedad prostática grave, como puede ser un tumor o un cáncer, decimos que a partir de los 40-45 años ya es conveniente hacerse una primera revisión por parte del urólogo. Si el ciudadano que nos está oyendo no ha tenido ningún antecedente familiar de primer grado, no me vale un primo lejano ni un tío lejano, sino tiene que ser primer grado, hablamos siempre de padre o hermano, de consanguineidad. Entonces, si uno de ellos sí que ha tenido un problema, a partir de los 40-45 años sobre todo, debería hacerse ya una revisión. Y a partir de los 50, si no lo ha tenido, si no ha tenido ningún problema familiar, pues a partir de los 50 es cuando debe hacerse una primera revisión, que se la puede hacer incluso su médico de cabecera. Ahora diremos cómo, pero a veces no es necesario ni siquiera que venga al urólogo, al especialista, sino que una próstata saludable es, uno se puede empezar a tener esa inquietud de saber si está uno sano desde el punto de vista prostático a partir de los 50 sin antecedentes familiares, a partir de los 45 con antecedentes familiares de alguna enfermedad maligna. Tenemos un Pedro que tiene 45 años, acaba de nacer, dice, sí. Mi padre murió de un cáncer de próstata. Justo. ¿Puedo tener más problemas yo? Sí, vamos, puede tenerlo o no tenerlos, pero el hecho de que su padre haya tenido, y además me parece que fue grave, ¿no? Porque parece ser que murió de un cáncer, sí. Nos puede estar hablando de que ese cáncer de próstata fue agresivo y por tanto hay dentro de lo que es el cáncer de próstata, el 90% es un cáncer de próstata esporádico, ¿vale? Que sale por otros factores que también ahora hablaremos, la mayoría desconocidos, no sabemos por qué muy bien sale el cáncer de próstata, pero hay una variedad que es genética. Entonces, claro, Pedro, teniendo ese antecedente familiar de su padre, puede tener la variedad genética, una alteración de un gen que hace que se desarrolle el cáncer de próstata o no, pero de alguna forma nosotros ahora lo que hacemos, y a Pedro lo que debe hacer, que tiene 45 años, es ir a su médico de cabecera y con un tacto rectal y un marcador, como todo el mundo conoce ya el PSA, que luego hablaremos, porque el PSA es una introducción, como a veces hacemos en medicina, de una sigla inglesa, el inglés, tan de moda ahora sí. en los círculos, en los Twitter, el manejo del inglés. Entonces el PSA es Prostate Specific Antigen, lo leo como lo leería un español, para no entrar en términos de anecdóticos. Sin embargo, en el fondo debería ser antígeno prostático específico, con lo cual las siglas en español serían AP, y en algunos libros lo pueden encontrar como APE, que son antígeno prostático específico. De forma genérica, en todas las publicaciones médicas suele estar como PSA, próstate específica. Tenemos una pregunta alrededor respecto de eso, ¿no? Dice, hay una pregunta que dice, ¿qué es el PSA o PSE? No, en ese caso es PSA sí. o APE. AP. Dice, ¿sirve para saber si tienes cáncer? ¿Por qué no hacen ese análisis? Bueno, claro, ese es el problema. Es que el PSA lo tenemos todos. Yo lo tengo. Un chaval de 20 años que tiene próstata tiene PSA, porque el PSA no es específico de cáncer, es específico de próstata. Por eso decimos antígeno prostático específico. O sea, si uno tiene próstata, tiene PSA. Y lo tiene a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50. Por eso no podemos hacerle a toda la población el PSA, porque todos tendrían. Y sería. Entonces, el PSA
es un indicador, a ver cómo lo digo para que el ciudadano me entienda, es un indicador cuando el PSA empieza la próstata a crecer más de lo debido, el PSA empieza también a subir en sangre más de lo debido. Los niveles de PSA normales en un varón de 40, 50 años, pues el nivel de corte se dice que ya empieza a ser un poquito alto a partir de 3 o 3,5. Aunque en muchos hospitales, por ejemplo el nuestro, hasta 4 no nos preocupamos. A partir de 4 es cuando empezamos a hacer algún estudio más. Pero bueno, con ese límite inferior de 3, en algunos otros hospitales ponen el límite en 3. No hay incluso consenso en la comunidad urológica. Como digo, si uno tiene un PSA de 1 o 2, puede estar tranquilo. El PSA empieza a subir y nos puede servir como marcador tumoral de que las células prostáticas se están dividiendo con más rapidez o en mayor proporción de la debida. Cualquier órgano de la economía humana tiene un recambio celular. Unas células se mueren, otras células empiezan. Las células que se mueren es lo que llamamos apoptosis, y las que empieza el crecimiento celular es como una balanza. Las que se mueren por las que crecen. Y cualquier órgano que está en equilibrio, pues tantas mueren, tantas crecen y se mantiene en equilibrio. Cuando hay más crecimiento que muerte, la glándula crece, la próstata crece. Entonces el PSA es como la prueba de la policía, dice, hay colillas, luego han fumado. Hay PSA alto, pues lo que significa que la próstata está creciendo, hay más crecimiento de lo normal. Luego el equilibrio se ha roto. Y ese crecimiento, lo que no sabemos al médico, es si es un crecimiento benigno, y entonces vamos a hablar de hiperplasia prostática benigna, o es un crecimiento maligno, y vamos a hablar de cáncer de próstata. Y entonces el PSA nos pone simplemente un marcador biológico que nos tiene que poner en alerta, pero el PSA ni es específico del cáncer, ni significa cuando sube el PSA ya significa que hay cáncer. No, hay que estudiar esa próstata. Perfecto. Por tanto, ligado a eso, hay una pregunta que nos hace Antonio y dice, ¿cuándo debo de hacerme una revisión? ¿Cuándo un adulto tiene que hacer pruebas con el urólogo? Dice, ¿a partir de los 40, a partir de los 50? Bueno, bien. Tenemos dos situaciones. Nos lo dice Antonio y dice que él está bien, que no dice que tiene problemas. Es que vamos a ver, si Antonio está bien, no tiene problemas, está asintomático, significa que no tiene síntomas, y no tiene antecedentes familiares, en principio no tiene que hacerse nada. Un momento, José Manuel, cuando dice no tiene síntomas, ¿qué síntomas puede tener? Síntomas prostáticos son aquellos que de alguna forma alteren una misión normal. La misión normal, cada uno sabe cuando orina, cómo orina. Cuando empieza uno que orina más veces de las que habitualmente orina. Porque no es que yo orine más veces que tú, porque tú puedes tener una frecuencia misional y yo otra. Claro. Es cuando yo, comparado con la que traigo antes, los últimos 20 o 25 años, he visto que en el último año, oye, yo antes no me levantaba a orinar de noche y ahora me levanto una vez, o me levanto 2. Eso ya es una alteración de la misión. Pues puede ser un síntoma prostático. Antes orinaba cada 4 o 5 horas y ahora tengo que orinar cada 2 horas. Un síntoma prostático. Antes llegaba al servicio y yo sobre la marcha llegaba hablando y me ponía y empezaba a orinar sobre la marcha, y ahora veo que me cuesta, estoy como 5 o 6 segundos intentando hasta que rompa a orinar. Síntoma prostático. Cada uno de esos síntomas tiene nombre. Si orina de noche, se llama la nicturia, orina más veces por la quiuria, o el mayor tiempo para orinar. Y además hay un signo que todo hombre nota, que es cuando dice, oiga doctor, he notado que mi chorro no es aquel como cuando tenía 10, 15 años que íbamos allá al barranco, todos los niños nos poníamos aquí y llegaba el pis más largo. Eso lo sabe cada uno, su fuerza de su chorro. Entonces, cuando nota que ese chorro ya no tiene fuerza, no hace ruido, como algunas veces cuando hace espuma, hace ruido el chorro al caer en el VC, sino que aquello cae débil, es otro síntoma, chorro débil, puede haber obstrucción prostática. Todos esos son síntomas, escozor al orinar, disuria, que se llama. Hay un paciente que nos ha enviado una pregunta, uno de nuestros usuarios de la escuela de pacientes, dice, cuando termino de orinar me caen unas gotitas. Claro, también, ¿no? Claro, porque eso es algo nuevo. Fíjese, Joan, yo estoy diciendo cualquier síntoma de la misión que no tuviera antes, porque eso de que se te caiga una gotita al terminar de orinar, eso no te pasa cuando tú orinas bien. Eso es algo nuevo que aparece
Y efectivamente eso significa, ese goteo, que hay una posible obstrucción a la salida. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente está haciendo fuerza, termina de orinar, pero luego se queda ahí estancada unas pequeñas gotas de orina que luego salen después. Eso es también síntoma ya de inicio de prostatismo. Pueden ser otras patologías, también una estenosis de uretra, por otras circunstancias puede ser, pero eso es lo que le digo, cualquier alteración de la misión tiene que ir al médico. Revisar, ¿no? Médico de familia, yo siempre también le aconsejo que siempre la puerta de entrada en nuestro sistema sanitario sea el médico de familia. Por tanto, ya tenemos aquí, por tanto, síntomas prostáticos, cualquier problema cuando uno va a orinar, eso ya pone en alerta de que hay que hacer algo, ¿no? Hay que ir al médico de cabecera para hacer un mensaje de confianza. Los médicos de familia en Andalucía y en España, ahí se ha trabajado con ellos desde la Asociación Española de Urología, con las 3 sociedades de médicos que hay, tanto la SEMERGEN, la SEN y la SENFIC. Se han hecho protocolos conjuntos con ellos. Quiero darle, porque a veces el ciudadano piensa que cuando tiene un problema de próstata el médico de familia no le va a solucionar el problema. Yo desde aquí lanzo un mensaje de que efectivamente hemos trabajado en esos criterios, protocolos conjuntos. Hay un documento que se llama de criterio de derivación del paciente con prostatismo, que el médico sabe en función de esos criterios consensuados cuándo tiene que derivarlo al urólogo y cuándo lo puede solucionar él. Por tanto, un mensaje de confianza a favor de su médico de cabecera. Muy bien. Por tanto, ya tenemos algunas cosas. Hay alguna pregunta, otro José, que dice que tiene 49 años y tiene molestias al orinar. Claro. Nos pregunta, dice, ¿cuáles son los síntomas de los problemas de próstata? ¿Quién la puede tener o no? Una inflamación, ¿cómo se puede saber si la tiene? Un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, que por tanto si uno tiene síntomas, ir a su médico, tacto rectal, y en todo caso, si hay una indicación de hacer el análisis del PSA. La exploración y bueno, y también descartar procesos inflamatorios. Uno, por ejemplo, puede tener molestias de este tipo cuando uno es joven. José tiene 49 años y también a veces puede tener uno una infección de la próstata. ¿Vale? ¿Cómo se traduce la infección? Porque yo eso también, el mensaje que lanzo, claro, cuando uno le duele, tiene una inflamación en una muela, dice, mire, tengo aquí un flemón, me duele mucho, o tengo una inflamación de la amígdala, pues tengo una angina, y uno viene, pregunta al médico, pero tranquilo. Sin embargo, en el varón, cuando hay una inflamación de la próstata, que es la famosa prostatitis, produce no solamente los síntomas de la enfermedad, que es dolor al orinar, escozor, fiebre, sino además miedo, porque claro, uno no sabe qué le duele, porque ese dolor a veces se refiere o bien hacia adelante, al pubis, o bien hacia la uretra a lo largo del pene, y le duele la uretra al orinar, o al periné. Y uno está asustado porque claro, no saben dónde está la próstata. Claro. Y no puede decir como la angina, bueno, pues normal porque lo tengo aquí y me duele. Entonces muchas veces la información de que ellos sepan que a veces la próstata se inflama por una infección de orina, se inflama, bueno, por un cambio de temperatura, de cuando uno se ha bañado en agua fría y de pronto pasa en el mar, en un mar helado, y de pronto se deja el bañador con agua fría y se va al chiringuito, a la playa, come, esa humedad, esos cambios de temperatura, de calor-frío, a veces hace que la próstata, pues como uno cuando se resfría, favorece una inflamación, que a veces puede ser bacteriana o abacteriana, y produce unos síntomas de disconfort. Aparte que puede producir, como digo, esa infección. Cuando se inflama la próstata es prostatitis. El ciudadano debe saber que itis se lo ponemos a los médicos a todo lo que se inflama. Conjuntivitis, pues inflamación, sinusitis, inflamación del seno, de los conjuntivitis, de la conjuntiva, otitis, inflamación del oído. Pues en próstata, cuando se inflama, prostatitis. Teníamos una pregunta, decían, ¿qué es la prostatitis? Claro, ¿Qué tratamiento tiene? En este caso sería un tratamiento antiinflamatorio, porque es una inflamación antiinflamatorio y antibacteriano, porque generalmente la infección lleva inflamación. A veces puede ser una inflamación sin infección, por lo tanto siempre antiinflamatorio. El médico, tanto de cabecera como el urólogo, conoce antiinflamatorios específicos de la próstata y también un baño de asiento, por ejemplo, medidas físicas, por ejemplo, un baño de asiento, se lo recomendamos a los pacientes con prostatitis en agua templada, a 33 grados, en la bañera, eso relaja la próstata.
como cuando te haces... Yo le comparo mucho a los pacientes la próstata a veces con la amígdala, lo mismo que aquí te puede sentar bien un caldito caliente de noche, un vaso de agua caliente, pues la próstata, el calor le viene bien. Generalmente la prostatitis se asocia a frío, en verano por bañarse en agua fría, y en invierno, pues bueno, por frío en Sierra Nevada o en cuando uno va a una estación de esquí a altura o por una caminata larga y frío. Y sobre la prostatitis decir eso, el tratamiento antiinflamatorio, por supuesto tranquilizarlo porque con un tacto rectal. Ojo, el PSA, si hay inflamación e infección en la prostatitis, se puede hacer, pero el médico sabe que como hay una inflamación, en ese momento el PSA no es válido, porque puede estar elevado, pero ahí no traduce enfermedad neoplásica, ni benigna, ni maligna, sino que simplemente es por la inflamación de un órgano. El PSA, como digo, es una proteína. En el fondo es un antígeno, y antígeno es una proteína que tienen las células prostáticas. Y siempre que hay una inflamación, pues lógicamente la célula segrega más y hay más antígenos, más proteínas de ese tipo en la sangre. Por tanto, ya para José, que nos decía que ya sabemos qué es la prostatitis, una inflamación que tiene su tratamiento en un momento determinado, que hemos dicho antiinflamatorio y un antibacteriano en su caso, y también baños de asiento para ese calor que ayuda a mejorar, ¿no? Y además un tratamiento no se debe impacientar si en la primera semana no mejora, porque la prostatitis es una enfermedad que a veces tiene que llevar tratamiento durante 3 semanas, 21 días e incluso a veces durante un mes. No es una infección de orina que se cura en 7 días. La prostatitis no es como una amigdalitis de 7 días o 10 días. La próstata es un órgano sólido y el tratamiento debe ser un poco a largo plazo, sin dejar el tratamiento porque puede tener recaída. Por tanto, muy importante ese tema de que hay que seguir el tratamiento para como mínimo 21 días. Para que la prostatitis aguda no se convierta en crónica, que es otro problema. Por tanto, ya tenemos elementos en ese sentido. Nos pregunta también José una cosa muy importante. Es que, y lo digo porque es que es muy importante también para el ciudadano, sucede que, por ejemplo, durante la prostatitis, pasa como cuando la cistitis en la señora, como le escuece al orinar, le escuece, el reflejo mental del ciudadano, es decir, pues si a mí me escuece al orinar, ¿qué hago? No bebo agua para no orinar. Para no orinar. Craso error. ¿Por qué? Si no bebe agua, la orina lo que va a estar es más concentrada. Al estar más concentrada va a tener más sales. Todo el mundo sabe que la orina se compone de urea, solutos, y entre ellos lleva sal. De alguna manera, al pasar por un órgano inflamado, que en ese momento la próstata es un sitio inflamado, es como uno que tiene una herida y se echa orina, pues le escuece. Entonces la orina va a pasar a través de una próstata, que es un órgano inflamado, y claro, escuece. Contra más concentrada esté la orina, más le va a doler. Con lo cual, si no bebe agua, esa orina concentrada le va a escocer más. Lo que tiene que hacer es lo contrario, beber mucha agua, diluir la orina, para que la orina diluida al pasar por el órgano inflamado escueza menos. Por tanto, ya sabemos una cosa, muy importante beber agua en caso de una prostatitis. Y hay alguna pregunta más que dice Pedro, y es, ¿alcohol, cafeína influye negativamente en la próstata? Bueno, dice que lo ha leído Pedro y entonces no lo pregunta. Claro, lógicamente. Y hemos dicho beber agua, sí, ¿no? Ahora, alcohol, cafeína, ¿problema? Vamos a ver, cuando hay problema de próstata, en un ciudadano normal puede tomar toda la cafeína y todo el alcohol que quiera, que la próstata, vamos, eso lo digiere, lo filtra el riñón y el hígado, y la próstata no se afecta. Ahora, cuando hay enfermedades de la próstata, por ejemplo, tiene una prostatitis, lo que uno debe evitar el alcohol, porque bueno, también va a estar contraindicado con los antibióticos y los antiinflamatorios, y luego la cafeína. Y algo que es más importante, que no sé si sabe Pedro, que son los irritantes prostáticos. O sea, hay una serie de sustancias que son irritantes de la próstata, que es como echar gasolina al fuego, va a arder más todavía, que es la cafeína. O sea, la cafeína es un irritante que va a hacer que la próstata, si está inflamada, se inflame más todavía. Y algo más importante, como digo, que no sé si ha leído Pedro, que es las comidas muy condimentadas, la guindilla, el picante. O sea, si uno tiene una prostatitis y un día se sale y se va y se echa tabasco, pues esa noche no va a poder dormir porque la próstata va a ser fuego. O sea, todo lo que sean irritantes, guindilla, las comidas con mucha pimienta,
O sea, eso, el picante, todo eso favorece, es un irritante prostático. Entonces se acumula en la próstata y le va a producir más dolor. Tiene que evitarlo, ya digo, cuando hay enfermedad prostática. Si la próstata está normal, puede tomar lo que quiera. Por tanto, ya vemos que cuidado con cuando uno tiene un problema, cuidado con los irritantes prostáticos, tanto cafeína como picante, diríamos. Y importante beber mucha agua, ¿no? Que serían los dos elementos para ayudar a que la próstata vuelva a su situación normal. Higiénico-dietéticas. Entonces, hemos visto de que una persona tiene que hacerse un reconocimiento cuando tenga algún problema. Sí, nos decía, a partir de los 50 años, ¿qué tengo yo que hacer para tener a partir de los 40, a partir de los 50, a partir de los... Sí. ¿Cuándo es el momento que nos preguntaba Antonio? Antecedentes familiares. Antecedentes familiares. Si hay antecedentes familiares, a partir de los 40. O 45, como tenía otro de nuestros... Sí, personas que nos han enviado preguntas. A partir de los 40 o 45, si hay antecedentes familiares. Si no lo hay, y uno lo sabe por su padre o por su hermano, a partir de los 50. Ojo, si está asintomático tampoco es necesario, salvo que uno tenga la inquietud de decir, bueno, yo a partir de qué edad puedo tener una próstata saludable y estar tranquilo de que me han explorado y me han dicho que está normal. Pues a partir de los 50, si no hay... Vale, perfecto. Por tanto, personas de 50 años que tengan alguna sensación de que puedo tener algún problema, hemos dicho algún problema al orinar, sí, eso es, o algún antecedente familiar antes, ¿no? Y hay una cosa también, Joan, que quiero dejar claro para todos los que nos siguen, que es, lo decía algunos de nuestros, nos han enviado preguntas en nuestro blog. No sé si era Pedro o José, que nos preguntaba por qué no hacemos PSA a toda la población. Y yo decía que a cualquier edad no, y por qué también se podría plantear, bueno, y a partir de los 50 debemos hacer PSA a todos los varones mayores de 50 años. Esa es una pregunta que no sé si podría también ser su sentido y tenemos que darle respuesta, porque es una cosa importante. Sí, ahí había una pregunta de por qué no se hacen estos análisis. Eso decían, ¿no? Vamos a ver. A partir de los 50, una cosa es que tú te hagas un tacto rectal y el médico te pregunte por la próstata, ¿vale? Pero si no hay síntomas, y tú eres un varón de 50 años sin síntomas ninguno misionales, no está indicado pedir un PSA. Porque no está indicado, es lo que se llama en medicina screening. El screening, en algunos tumores, puede estar indicado hacer una prueba diagnóstica, como puede ser una mamografía para screening del cáncer de mama. Bien, en próstata, pedir un PSA en asintomáticos no se está haciendo buena medicina ni buena práctica clínica, porque el screening no está indicado. Y podemos entrar en detalle, si hay algún oyente que nos siga, que esté interesado, porque ya hay evidencia que demuestra, con estudios grandes, estamos hablando de más de 70.000 pacientes en un estudio europeo y casi 60.000 pacientes incluidos en otro estudio americano, que demuestran que no aporta nada, ni supervivencia, ni mejoría, nada. ¿Y cuándo aporta hacer el PSA? Cuando aparecen síntomas. O sea, cuando un paciente tiene una alteración de las que hemos dicho en la orina, en la micción, entonces ya es sintomático. Entonces sí que hay que hacer el PSA, porque eso es lo que se llama diagnóstico precoz. Y eso sí está indicado. Y eso es lo que nos va a llevar a diagnosticar o no HBP, hiperplasia prostática benigna o cáncer. Y ponerle tratamiento. Por lo tanto, diagnóstico precoz sí en pacientes sintomáticos, screening no en pacientes asintomáticos. Por tanto, ya tenemos algún elemento. Nos pregunta, has hablado de la hiperplasia benigna de próstata. Sí. Nos pregunta José, de 49 años, que dice, ¿qué es la hiperplasia benigna de próstata? Bueno, pues la hiperplasia, que ya hemos estado hablando de ella, no sé si puede enfocar también, es simplemente cuando la próstata, como decía antes, crece de tamaño. Porque, como dice, la hiperplasia es un aumento celular y además dice benigna de próstata. O sea, son células de la propia próstata, no hay una degeneración carcinomatosa, sino que son más células prostáticas. No es cáncer, no son células cancerígenas, sino son... Bueno, no es cáncer, efectivamente. Podría ser, entendería que algunas personas le llamen tumor benigno, porque el tumor benigno, hiperplasia benigna, son las mismas células prostáticas, pero en más cantidad. Que en vez de la próstata tener los 25 gramos, que podría ser una próstata normal, pues empieza y pesa
30, 35, 40, 45, hasta 100 gramos. Eso lo podemos medir con su tamaño mediante ecografía o tacto rectal, que ven, es lo que llamamos próstata agrandada. No sé si puedo enfocar aquí lo que sería una próstata normal, que he enseñado antes, la ubicación subcervical debajo de la vejiga, y pasa a lo que sería una próstata aumentada de tamaño. Entonces, esa es la hiperplasia, que crece la próstata, y como está donde está, que es justo rodeando la uretra a su salida de la vejiga, pues esa próstata, al crecer, estrecha lo que pasa a través de ella. Piensa que la uretra es como un túnel por dentro de la próstata. Es como si tú, imagínate que tienes una naranja, la próstata es una naranja, y coges un tubo de un diámetro de unos 5 o 6 milímetros y atraviesa la naranja de arriba abajo por un tubo. Pues esa es la uretra. Atraviesa la próstata de su ápice craneal o superior al caudal o inferior. Y por ahí pasa la orina. Lógicamente, cuando eso crece, cuando la naranja crece hacia adentro, aprieta la tubería, y entonces el paciente empieza a tener algún síntoma prostático de lo que hemos dicho. Orina con goteo, orina con intermitencia, orina más veces. ¿Y qué se hace ante una hiperplasia benigna de próstata? Bueno, ante una hiperplasia... Nos dice José, ¿qué debo hacer cuando tengo esos síntomas? Va a ir a su médico le va a pedir un análisis de orina, porque a veces también esos síntomas pueden ser porque tiene una infección urinaria, y a lo mejor la hiperplasia está ahí y no es la causante de esos síntomas, porque la hiperplasia prostática, hay una tabla que tengo aquí de prevalencia, en donde... vamos a ver si la podemos enfocar para que también los que nos siguen la puedan ver, en donde la próstata crece, y la próstata, fijaros que entre los 55 y 65 años pueden tener aumento de la próstata normal un 33% de la población, lo que significaría una elevada porcentaje de pacientes con próstata. Pues no. Resulta que aunque tengamos aumento de la próstata, puede ser que no haya síntomas. Por tanto, que consulten solo sintomáticos, porque el crecimiento de la próstata, que es hormonodependiente, porque alguno puede decir, bueno, ¿y qué hacemos para que no nos crezca la próstata? Es que cualquier paciente con testosterona, cualquier ciudadano con testosterona, su próstata puede crecer. Puede crecer. Pero eso no significa que esté enferma, ni que produzca síntomas. Por tanto, ante eso, control con su médico de cabecera, y en función le va a hacer un análisis de orina, como digo, por si tiene infección urinaria y tratarla, le va a hacer un tacto rectal, le va a hacer posiblemente una analítica, y le va, para ver urea y creatinina también, para ver la función renal, y le va a hacer posiblemente un PSA, porque ya ese paciente tiene síntomas. Hemos dicho que el PSA en pacientes con síntomas hace detección precoz, y si hay una alteración, porque tengo un tacto rectal anómalo, porque haya un nodulillo o un aumento importante, porque la ecografía diga pues que tiene un tamaño de próstata en vez de 25 o 75, 3 veces el tamaño, lo va a mandar al urólogo. O el PSA, como he dicho, en vez de tenerlo en 3 o en 4, imagínate que lo tiene en 7, pues lo va a mandar al urólogo, y ya va a ser el urólogo el que va a valorar si hace una biopsia de próstata, porque cuando la próstata crece y aumenta el PSA, no sabemos si la próstata, si las células que están creciendo a nivel individual de esa persona es porque sean más células, más de lo mismo, pero todas benignas, o entre ellas alguna es de cáncer. Entonces eso lo único que nos lo puede diagnosticar es la biopsia, con biopsia prostática. Por tanto, hemos hablado de problemas en la próstata en el caso de la prostatitis. Eso, ¿no? Es. Hemos hablado en el caso de la hiperplasia benigna de próstata. Hemos hablado también de los síntomas que nos pueden poner en alerta de algún problema a la hora de ir a orinar. Por tanto, eso implica hacer algunos controles, sea por parte del médico de cabecera inicialmente, y hemos dicho como un indicador cuando alguien tiene problemas para orinar, que sería el PSA, ¿no? Eso sería, ¿no? Por tanto, ya tenemos dos problemas, la prostatitis y la hiperplasia benigna. Ha salido también antes algún caso de
Mi padre murió de cáncer de próstata, ¿no? En concreto Pedro nos había contado. Pero Antonio, que tiene 57 años, nos pregunta, ¿es verdad que el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el varón tanto en Europa como en Estados Unidos? Nos pregunta qué probabilidad tiene de tenerlo y qué puede hacer para saber. Vale, pues... Nos vamos a la tercera, prostatitis. Sí. No, son temas cáncer de próstata. Muy interesantes y con mucho sentido las que nos realiza... Nuestros pacientes, exactamente, nuestros seguidores. Bien informados. Vaya que sí. Bueno, vamos a ver. ¿Es verdad que es el tumor más frecuente? No, todavía no. Como siga la cosa como va, posiblemente sí, pero ahora mismo todavía por delante del cáncer de próstata están los dos grandes tumores killer o asesinos del varón, que son el cáncer de pulmón y el de colon. Bien, es verdad que el de próstata está ya en algunas áreas. En Estados Unidos todavía sigue siendo, como digo, el tercero, y en Europa y en España, si quieres saber la frecuencia, lo puedo remitir a la página de la Asociación Española de Urología, en la web aeu.es, donde tenemos la Asociación Española de Urología. En 2010 hizo un estudio de incidencia del cáncer de próstata en España. Teníamos datos de los registros que existen, uno de ellos aquí en Granada, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, de María José Sánchez, pero son registros de base poblacional. Nosotros hemos hecho un registro de base hospitalaria, donde en pacientes diagnosticados en el hospital durante un año hemos hecho un muestreo a un 22% de la población masculina española en 26 hospitales que tenían áreas de referencia del sistema sanitario público español, y en esos 22, extrapolados los datos a todos los ciudadanos españoles, tenemos una tasa de 82 nuevos casos por 100.000 varones y año, lo que supone en la población total española de varones que se diagnostican unos 21.000 nuevos cánceres de próstata al año. Y lo que es una noticia que puede ser un montante de 21.000 nuevos, la buena noticia, Joan, es que el 90% de esos que estamos diagnosticando ahora en los hospitales, el 90% están localizados y por tanto curables. Ese es el mensaje de tranquilidad que quiero lanzar a la población, haciendo detección precoz, sin hacer screening, haciendo detección precoz. En el momento que aparecen los síntomas, entonces se hace el estudio, el PSA, la ecografía, lo que sea necesario, y con eso estamos consiguiendo pues tasas de supervivencia similares a las de cualquier otro país de nuestro entorno. 21.000 nuevos casos año. ¿no? Y de esos el 90% son localizados, por tanto, con su tratamiento, su diagnóstico son y tratamiento curables. ¿no? Cirugía, radioterapia, en sus distintas modalidades. Por tanto, esa probabilidad que decía de tenerlo, pues alrededor de eso, que 82 nuevos casos por 100.000 habitantes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y esos son datos reales españoles. Claro. Y hemos visto... Entonces, ¿pero por qué, de alguna forma, por qué degenera una próstata, ¿no? ¿Hay algo que afecta? Es decir, porque en las preguntas que nos hacían nuestros pacientes, claro, de la escuela de pacientes que nos siguen en nuestra página web, y nos dicen, de alguna forma hay inquietud de decir, ¿por qué se degenera tal? ¿Qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Sí. Efectivamente, ojalá pudiera contestar al 100%. Voy a decir los dos factores que sabemos, que son seguros, y luego nos quedan por investigar los otros. Hay dos factores que son seguros, que son la edad y las hormonas, la hormona masculina. O sea, el cáncer de próstata es dependiente de la edad, porque conforme aumenta la edad, algún urólogo en algún congreso se comentó la frase de que si todos viviéramos, por ejemplo, la esperanza de vida subiera a 120 años, en 120 años todos tendríamos cáncer de próstata. Porque en estudios hechos en autopsia, en pacientes que han fallecido por otras causas, por infartos, derrame cerebral, por otras causas, pues a partir de los 70-75 años, la probabilidad de que aparezca un cáncer de la próstata no detectado es alta. No voy a dar una cifra para que tampoco la gente, pero bastante alta, casi a lo mejor la mitad
podría ser la cifra de que ya en estudios de autopsia hay un cáncer, pero que ni siquiera ha sido significativo ni ha afectado a la vida de ese paciente. Y si, como digo, llegáramos a los 120, todos. Por lo tanto, la edad es un factor que hace que a mayor edad, mayor probabilidad de tener un cáncer. Porque decíamos, a partir de los 40 va creciendo y por tanto... 50 también va creciendo, pero es a partir de los 70, 80 y posiblemente si llegáramos a los 100, 110, pues tendríamos otro cáncer. ¿Por qué degenera? Digo, ese es el primer factor, la edad. Y el segundo, la hormona masculina. O sea, la hormona masculina en el varón es condición sine qua non para que crezca la próstata, tanto hacia la hiperplasia como hacia el cáncer. De hecho, también es conocido que tanto los eunucos del antiguo Egipto, como los castrati, los niños cantores, que se les extirpaban los testículos para que conservaran la voz y tuvieran una voz genial, pues esos nunca desarrollaban. O sea, la próstata sin hormona masculina no se desarrolla. Por tanto, pero claro, nosotros no podemos decir para prevenir que crezca la próstata, dejar al hombre castrado, ¿no? Sería una locura. Entonces, en mayor o menor medida sabemos esos dos factores. ¿Y ahora qué sucede? Pues a partir de los 40, sobre todo a partir de los 50, yo me quedaría más con los 50 años, se producen cambios hormonales en el varón. No sucede una retirada de hormonas como sucede en la mujer, en donde se retiran los estrógenos. En el hombre tiene hormona masculina porque los testículos siguen segregando hormona masculina y también parte de la suprarrenal hasta el final de la vida. Y entonces hay unos cambios entre lo que es la hormona masculina y otros factores, que aquí es donde vendrían factores genéticos que pueden potenciar la degeneración carcinomatosa y algunos agentes no los conocemos. O sea, no podemos decir el tabaco, el alcohol, no podemos echarle la culpa solo a eso, sino que hacen falta algún factor genético que posiblemente todavía estamos investigando. Precisamente aquí en Andalucía podemos decir que tenemos la suerte de contar con un grupo de inmunólogos que los lidera el doctor Federico Garrido, que ayer justo estuvimos en una tesis doctoral donde se investigaba la influencia del factor genético en el desarrollo del cáncer de próstata. Estamos dando los primeros pasos, los polimorfismos genéticos. O sea, estos hay pacientes que tienen más tendencia a la cicatrización o tienen más tendencia a que en su herida se cicatricen antes, ¿no? Que eso decían, tengo buena encarnadura. Bueno, pues eso es porque su polimorfismo hace que allí vayan más fibroblastos, que vayan más macrófagos, que aquello se solucione. O sea, tiene una variabilidad individual que hace que aquello cicatrice antes, por ejemplo, ¿no? Proponer algo que es palpable. Y otros que se les retrasa mucho. O la herida se le produce un fibrinógeno y le hace una cicatriz muy fea. Bueno, pues eso es esa variabilidad individual, esos polimorfismos, esa expresión genética de nuestros genes, es lo que hace que reaccionemos de una manera u otra. Y eso puede estar pasando en el cáncer de próstata, pero siempre edad y hormonas. Y hormonas. Ligado a todo eso, tenemos algunas preguntas, ¿no? Y, por ejemplo, dice, ¿es verdad que un hombre que haya tenido muchas relaciones sexuales o se haya masturbado mucho tiene más riesgo de tener cáncer de próstata? Sí, es cierto, eso salió... No, perdón, esto no está demostrado, Es cierto la pregunta que nos hace... No nos dice, no nos ha dicho su nombre porque salió en la prensa, yo lo leí, me llamó la atención, porque era un estudio, creo, de unos chinos, no me acuerdo de los autores porque eran chinos, y entonces habían hecho un estudio, pero vamos, de estos de estudios ecológicos, que tú sabes que a veces se hacen con unos grandes secos, y entonces parece ser que habían cogido unos muestros, no estudios de estos de casos controles, pero de estos que habían secos ecológicos. Me acuerdo de cuando hicimos aquí algún curso en la escuela que nos decían que se producían, y entonces pues en uno de los grupos que tenían más relación, pues había de forma, creo, por el azar, más incidencia de cáncer de próstata que los otros, no está comprobado, que habían sido más... Sí, efectivamente, no está demostrado. No está demostrado. Tal vez tú sabes que, por ejemplo, en el cáncer de cervix y en el cáncer de útero a veces sí que hay diferencia en la mujer en función del que haya tenido más o menos relaciones sexuales, pero eso en la próstata no está demostrado. Y hay Juan en concreto nos dice, yo me hice una vasectomía, ¿aumenta esto tener cáncer de próstata? También muy buena la pregunta, muy buena, porque durante un tiempo, hace ya en los años 90, esta pregunta estuvo en el candelero en los congresos de urología y se llegó a la conclusión de que no, porque si no, pues
se le diría a los pacientes que van a hacerse una vasectomía en el consentimiento informado, pues se le diría. Y actualmente la Asociación Española de Urología tiene unos consentimientos, tiene una información a la que también pueden acceder en esa web que antes he dado, y hoy día la vasectomía no conlleva un incremento del riesgo de padecer luego un cáncer de próstata. O sea, definitivamente no. Solo tenemos dos factores seguros, edad y los temas el papel hormonales, de la hormona masculina, la testosterona, en el desarrollo de... Ligado a todo eso, próstata y problemas sexuales, que es casi nuestro último bloque de temas, ¿no? Se habla, hay preguntas que nos hace José, nos dice, hablando de la disfunción eréctil, cómo, cuándo, qué tratamiento tiene, qué pasa, incluso nos pregunta qué pasa después de una operación, si se pierde el deseo sexual, qué hacer, un poco alrededor de eso, qué podemos contar, porque eso hay un bloque de preguntas de pacientes que nos han expresado su preocupación sobre los problemas sexuales y la próstata. Claro. Bueno, efectivamente hay una asociación, lógicamente la disfunción eréctil, pues el varón conoce bien en qué consiste y bueno, está definido cuando, sobre todo una definición muy amplia sería cuando hay una disfunción eréctil, es todo aquello que conlleva una insuficiente erección, de tal forma que el paciente o la persona no consigue una relación sexual satisfactoria. Eso sería, porque luego podemos entrar en grados de disfunción eréctil. La disfunción puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa. Pero incluso luego también depende cómo le afecta, cómo el individuo le afecta, porque su relación, para que sea satisfactoria, a lo mejor cuando ya tiene una disfunción leve, ya necesita ir al médico a pedir ayuda. O sea, yo recomendaría que un paciente que empieza también, como decíamos en la próstata, a tener los primeros síntomas, debe consultar a su médico de cabecera. Y además hay algo que es curioso y que también lo digo aquí, sin querer tampoco alarmar, porque a veces una de las causas de la disfunción eréctil inicial puede ser por una enfermedad de vaso pequeño, la enfermedad de las arterias que llegan al pene para producir la erección. La erección, como todo el mundo sabe, se produce a nivel de los cuerpos cavernosos en el pene, que se hinchan de sangre, y eso produce la erección, que debe ser lo suficiente para conseguir una penetración normal y una vida, como digo, sexual satisfactoria. Todo lo que no sea eso puede ser algún tipo de enfermedad que al final ocasione la disfunción eréctil. Pues bien, cuando una de las causas pueden ser causas orgánicas o causas psicológicas. Dentro de las causas orgánicas, por diabetes, por enfermedades generales, pero hay una que puede ser por enfermedad de las arterias pequeñas, que son las que llevan la sangre al pene, que es lo que iba a decir. Pues bien, hace poco hicimos un estudio con los cardiólogos, viendo que esos vasos pequeños que producen disfunción eréctil son los mismos vasos pequeños que irrigan el corazón. Con lo cual, nos decían los cardiólogos que el paciente que tiene una disfunción eréctil leve debe ir al urólogo y aparte, si es de causa arterial, debe ir también al cardiólogo, porque la disfunción eréctil inicial puede ser el primer síntoma de una enfermedad coronaria. Eso sin querer alarmar, porque eso estamos hablando de un porcentaje pequeño, a lo mejor de un 10 o un 15% del total de causas que producen la disfunción eréctil. Pero que es importante. Tenemos problemas en la erección que producen insatisfacción. ¿Qué hacer ante eso? ¿Qué hace un José que nos pregunta o alguno de los otros personas? Fijaros, ¿qué hacer ante eso? Volvemos al tema edad. Vuelvo a enseñar una tabla que es muy significativa. Es que voy así porque sí, a ver si la puedo aumentar. Fíjate yo, lo que es según la edad, no sé si aquí lo puede, según la edad en años, la prevalencia de disfunción eréctil, ¿vale? Fíjense cómo entre los 40 y los 49 años, un 10% de ciudadanos pueden tener disfunción eréctil. Conforme sube la edad, de 50 a 59, la prevalencia es del 16%. Entre los 60 y 69 años, la prevalencia de la disfunción eréctil es del 34%. 34 ya es algo serio, uno de cada tres. ¿No? Estamos hablando entre 60 y 70, que hoy día, en el nivel de calidad de vida que tenemos, son varones sanos. En el momento de que algunos están trabajando o están recién jubilados, 65 años, y quieren tener una vida sexual intensa y satisfactoria, que se la han ganado a pulso.
Y entonces ahora llega y de pronto aparece una disfunción que viene a fastidiarle su calidad de vida. Por tanto, tenemos que tener los recursos para poder ayudarle. Y fíjate cómo por encima de los 70 años, hasta la mitad, 53%. Eso significa ya una prevalencia alta, que habitualmente, posiblemente, hace unas décadas el varón ocultaba, porque parecía que era culpa suya tener una disfunción eréctil. Nada más lejos de la realidad. Cuando la realidad no encuentra. Claro, es una enfermedad más que lo que tienes que hacer es consultar porque te la podemos solucionar. No lo escondas. Eso no es ningún secreto, no es ninguna culpabilidad. Lo peor que hay es que uno tiene relaciones insatisfactorias para él, posiblemente también para su mujer. La mujer no pasa nada, y muchas veces el hombre lo que cogía era una depresión por un sentimiento de culpa, de que no valía. Hombre, a lo mejor es una causa. Pues lo mismo que a veces se ve peor de cerca y tenemos una presbicia y tenemos que utilizar una gafa y ya hemos interiorizado que eso nos sucede a todos y nadie tiene la culpa de tener presbicia. Claro. Pues la disfunción eréctil sucede igual. A veces vienen a la consulta, Joan, y a mí me extraña que vienen por próstata y muchos de ellos tienen disfunción eréctil y decir que están de la próstata mal no pasa nada. Pues está bien visto, tengo la próstata. Ahora, no te comentan el otro problema que a lo mejor es más grave, porque te está produciendo infelicidad, le está produciendo discusiones, mal humor, relaciones de pareja tormentosas, por no tener una vida sexual satisfactoria. Y eso choca, porque nosotros los médicos sabemos, y lo dice la tabla, por eso he hecho que lo enfoque, que la prevalencia de los síntomas del tracto urinario inferior, esto es de prostatismo, está asociado a la disfunción eréctil. O sea, que muchos pacientes con síntomas de prostatismo tienen disfunción eréctil y viceversa. Y sin embargo vienen a la consulta, consultan por los síntomas prostáticos, pero no por su disfunción. La disfunción. Salvo que tú te lo huelas y le preguntes específicamente, entonces te dice, pues sí, ahora que usted lo dice, pues es verdad, que también voy notando que eso no es como era. Claro. Bueno, pues dígalo, porque le podemos ayudar. Y decías, José Manuel, por tanto, y le podemos ayudar. ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, pues la ayuda siempre viene a base de que cualquier tratamiento tiene que venir precedido de un buen diagnóstico. O sea, no se puede tratar un poco a ciegas o decir, bueno, pues de entrada, el buen diagnóstico es hacerle una historia clínica, simplemente hablando con el paciente ciudadano cuando te está contando su historia, pues hay aspectos que te denotan si puede tener una orientación psicológica u orgánica. Nosotros, generalmente los urólogos, lo que tendemos siempre a descartar las causas orgánicas. Entonces, la orgánica, imagínate, lo primero que tenemos que medirle en un paciente, pues lo mismo que nos tomamos la tensión, a nadie se le extraña que tú, por si tienes la tensión alta, el médico te tome la tensión. Pues un varón que empieza a tener problemas de disfunción eréctil, lo primero es medirle la hormona en sangre, porque puede tener un déficit de testosterona, puede tener un hipogonadismo, por ejemplo, y que eso esté alterando pues, su relación sexual, que eso también afecta incluso a la libido, que es el deseo sexual. Decir, bueno, es que yo, en caso que funcionar, la erección la tengo bien, pero no tengo deseo. Y a lo mejor eso también puede ser un déficit hormonal. Y luego puede ser, o bien, como digo, estudiamos los niveles hormonales, y luego, si los niveles hormonales son normales, también estudiamos una analítica, porque a lo mejor el paciente tiene una disfunción eréctil y puede ser un diabético, una diabetes tipo 2 encubierto de larga evolución y que no lo sepa. Que no lo sepa. También la hipertensión, los hipertensos de larga data, de largo tiempo, produce disfunción eréctil, porque suelen producir enfermedad de vaso, de las arterias, por placa llega menos sangre, porque hay arteriosclerosis en esa arteria. Al llegar menos sangre, pues se produce la erección, pero ya no es tan potente como cuando tenía los vasos sanos y llegaba la sangre al 100%. Si la sangre, en vez de llenar el pene al 100%, lo llena al 80% o al 70% o al 60%, es lo que dice, no, tengo el pene, pero unas erecciones con cierta flacidez. Es que el pene ya no encuentra que tiene la proyección que tenía hace unos años. Entonces, eso son diagnosticar las causas. Entonces, cuando tenemos la causa, si es una diabetes, trátese, si es la hipertensión, trátese, si es un déficit hormonal, trátese. Y cuando sabemos también que es por un déficit arterial o de sangre, pues hoy día tenemos fármacos
como son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que son los que los pacientes muchas veces piensan que yo desaconsejo, porque muchas veces, ¿tiene usted disfunción eréctil? Compre en internet y aparecen los famosos productos que a veces luego son un engaño, porque en unas pastillas que tú compras por internet no sabes la concentración que lleva, que a lo mejor lleva 1 miligramo del fármaco y el resto es aspirina. Claro. Y se está tomando ni se sabe, porque aquello es blanco, pero tú no tienes nada para medir qué dosis lleva allí. Y por eso es más barato, entonces totalmente desaconsejado. Pero bueno, decir que esos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que como se sabe desde hace 2 décadas, de las décadas de los 90 ya conocemos, en el armamentarium médico, han hecho un cambio revolucionario en el tratamiento de la disfunción eréctil. Porque ahora podemos no solamente tratar la causa, porque claro, si tú eras diabético o hipertenso, yo te trataba la causa que había producido la disfunción, pero ¿y ahora la disfunción qué? ¿Me quedo con ella? Entonces, como digo, esos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa hacen, para ver cómo lo explico, sueltan una sustancia allí, que fue, digamos, el origen que dio lugar a todas estas nuevas moléculas, que es el NO, el óxido nitroso, que es un potente vasodilatador. Y entonces esa molécula que producen estos fármacos produce una vasodilatación de esas arterias que van al pene, que produce que allí donde no llegaba sangre o llegaba al 70 o el 60% de la sangre habitual, con estos fármacos vuelve a llegar el 100%. Y entonces mejora, donde no hay, puede haber erección, y donde había una disfunción moderada de una erección semiflácida, puede llegar a tener otra vez la erección potente que el paciente te demanda. Por tanto, ahí ya contamos con tratamientos farmacológicos que buenos. Han revolucionado un poco los tratamientos. Totalmente. Los clásicos, que eran con sustancias, bueno, prostaglandinas, algunas que se siguen utilizando que eran inyectables, que a los pacientes les molestaba mucho porque eran unas inyecciones intracavernosas. Han surgido también muchas, a veces cuando vamos a Estados Unidos hay incluso algunos fármacos que se inyectan ahora intrauretrales de sustancias. En los casos, por ejemplo, también es que el tratamiento de la disfunción eréctil, por ejemplo, si hay un déficit hormonal, pues entonces repóngase la hormona que le falta. O sea, si lo que hay un hipogonadismo, lo que tiene que ponerse son parches de testosterona para volver a tener los niveles normales de hormona masculina. Y además solo con eso se cura. Pero lo que sí le quiero decir es que tanto la causa sea médica como sea, imagínense también, pues nos pregunta José con 57 años, después de una intervención, es que a veces después de una intervención prostática, cuando es por cáncer y es una prostatectomía radical, al quitar la próstata nosotros cortamos y a veces es que nos llevamos los vasos, los nervios, y ahí es muy difícil. Entonces, algunos de estos pacientes, sobre todo si se ha conservado lo que es una de las bandeletas neurovasculares por donde van los nervios al pene, pues con la donde otras veces no podíamos, cuando no existían estos fármacos moderada o leve, a ir al médico de cabecera. Y el médico de cabecera lo valorará. A lo mejor hace un estudio previo para ver si hay alguna de las causas, hipertensión, diabetes, alguna arteriosclerosis, en fin, y lo mandará al urólogo, porque hoy día disponemos de fármacos para poder ayudarle y que tenga otra vez una calidad de vida y una relación sexual satisfactoria. Muy bien, José Manuel. Yo creo que básicamente hemos tratado todos los temas que nos han planteado nuestros seguidores de la Escuela de Pacientes. Hemos hablado de la prostatitis, hemos hablado de la hiperplasia benigna de próstata, hemos hablado del cáncer de próstata, hemos hablado de factores que lo causan, hemos hablado de la disfunción eréctil y qué soluciones tiene. Vuelve a pasar con el auditorio como sucede en las consultas. Que se habla poco de... Fíjate que de todas las preguntas, posiblemente el 80% vuelve a ser de próstata, y fíjate, solamente un 15, un 20% preguntan sobre la disfunción eréctil. Eso a veces pasa... y pasa fíjate, lo mismo que las consultas. Claro, y estamos en el anonimato del videochat. Imagínate en un auditorio, cuando uno... Vamos, nosotros, como jefe de servicio de urología del Virgen de la Nieves, hemos hecho a veces charlas en centros de salud, hemos hecho charlas en comunidades de vecinos,
donde hemos ido a informarle a los pacientes sobre estos trastornos, próstata y disfunción eréctil. De la próstata nos preguntan, pues eso, mucho. De la disfunción eréctil, muy poco. Porque claro, aquel que levanta la mano y pregunta de disfunción eréctil es como reconocer que él la tiene. Y eso hoy día pues sigue siendo un tabú social que os cuesta reconocer, y estoy seguro que hay mucho interés por la disfunción eréctil. Pero a veces o la gente pregunta o pregunta poco. ¿Alguna cosa más que necesiten saber nuestros telespectadores? Sí. ¿Nos están viendo por internet o no? Sí, bueno, que el tratamiento, no lo hemos dicho, son comprimidos, sobre todo los inhibidores de la inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Hay 3 moléculas en España disponibles por vía oral: el sildenafilo, el tadalafilo y ahora mismo no me acuerdo del otro. Me acuerdo mismo del sildenafilo y tadalafilo. Y es son moléculas que son orales. Moléculas que son orales, con comprimidos orales, que se pueden tomar y que por tanto son fáciles de tomar. Y entonces lo que sí, pues, también tienen que saber que eso tiene una dosis. También es importante saber que esto es un tratamiento científico, validado, probado, con ensayos clínicos que lo soportan. Son evidencias que además están publicadas en la guía europea del tratamiento de la disfunción eréctil, pero precisamente porque un tratamiento científico no se puede tomar un poco alegremente. Por eso decías antes, claro, de no ir a internet a comprar ni dejarse llevar de una noche pasional y tomarse 3 comprimidos o 4, sino que eso sí tiene sus dosis. Hay dosis que, dependiendo de cada molécula, tiene unos miligramos que el médico le va a recomendar, unas dosis. El médico le va a explicar, porque dependiendo de las moléculas, unas tienen un efecto de un día y otras que tienen un efecto de varios días. Hay un régimen de tratamiento que es tomar el comprimido cuando se va a tener relaciones sexuales, y otras dosis que se está implantando también en Estados Unidos, en Europa y ahora en España, que va a ser tratamiento diario, porque este es un tema importante. Hay pacientes que cuando tienen disfunción eréctil y se toman la pastilla, el comprimido, es como si se exigiera o la expectativa frente a su pareja de que tiene que funcionar y funcionar bien. Y eso, el tener que tomar la pastilla para hacer el acto sexual, crea un reflejo psicológico inverso, de tal manera que el paciente se siente enfermo. Tiene que tomar la pastilla para poder funcionar, ¿vale? Y además tiene que cumplir, porque luego se puede tomar la pastilla